¿Cuál fue su momento de voy a morir? Estaba conduciendo a casa durante una fuerte tormenta, cuando de repente el viento se volvió loco. Saqué el coche de la autopista hacia una salida cuando, de repente, una rama de un árbol saltó por los aires y me rompió el parabrisas. Así que frené. Un segundo después, el coche empezó a levantarse ligeramente del suelo. Pensé que iba a morir. Momentos después, la tormenta se había disipado. Las ventanas de los comercios de los alrededores habían saltado por los aires. Llegué a casa y puse las noticias locales. Al parecer, un tornado pasó directamente por donde yo estaba, en mi coche. Casi me ahogo en el océano. Me sacaron y no pude volver a entrar. Las olas seguían chocando sobre mi cabeza, y me empujaban hacia abajo hasta que no pude imaginarme cómo bajar desde arriba. Estaba tan agotado de luchar por llegar a la orilla y sacar la cabeza del agua. Simplemente salía y otra ola me empujaba hacia abajo. En un momento dado me di por vencido y recuerdo claramente que pensé, así es como moriré. Y no me pareció una mala manera de morir en ese momento. Entonces, de repente, sentí una mano alrededor de mi brazo, y un esquiador acuático me sacó del agua y me llevó de vuelta. Conozco esa experiencia. Hacer las paces y aceptar la muerte. Es una sensación extraña porque no es que te rindas, sino que físicamente ya no puedes seguir. Una vez que lo aceptas, tu mente se tranquiliza, el pánico y el miedo se desvanecen, y hay un momento de reflexión y paz que cambia toda tu perspectiva después de sobrevivir. Al menos esa fue mi experiencia. Respeto que hayas luchado lo suficiente para ser rescatado y que hayas salido con vida. Mi amigo y yo salimos un sábado por la noche, y de camino a casa el coche que iba delante de nosotros no se movió cuando el semáforo se puso en verde porque estaba manteniendo una conversación con la gente de la calle. Cuando el semáforo se puso en verde seguía sin moverse. Así que mi amigo lo rodeó. De repente nos da por detrás y nos rodea. Saca una pistola y empieza a disparar. Por suerte, nadie resultó herido. Llamamos a la policía y tomaron un informe pero no hicieron nada después. El año pasado salí a escalar con una amiga, solo ella y yo. Siempre he ido a escalar con ella y otra amiga, nunca solo nosotras dos y ella es un poco espaciada. Me advirtió que quería hacer una escalada en la que quizás tendría que trepar por mi propia cuerda para pasar si me caía de la pared y no podía volver a subir. Pues eso pasó. Nunca había escalado por mi propia cuerda, pero me encontré con un equipo en mi arnés a 200 pies del suelo y traté de resolverlo. Era agosto. Pesaba 20 libras más desde la cuarentena, de ahí que me cayera de la escalada, y quedara colgando sin poder alcanzar la pared. Me estaba cociendo al sol y no tenía ni idea de cómo escalar una cuerda. No llevaba mi teléfono encima en ese momento, pero tenía un reloj. Así que presté atención al paso del tiempo. Llevo 30 minutos colgado. Tengo el 90% del camino recorrido para montar un sistema de autorrescate pero no consigo que capte el progreso cuando tiro de la cuerda. Veo que alguien sube a mi lado y grito pidiendo ayuda. Se acerca a mí a un saliente cómodo. Me habla de un sistema de autorrescate y, a pesar de su actitud dura y sarcástica, agradezco su ayuda. Llevaba más de 1 hora y media colgado en este punto, bajo la luz directa del sol, con los flexores de la cadera atrofiados, y una pierna entumecida mientras me abrazaba a la otra. Finalmente, mi compañero me baja por la cuerda hasta la cornisa donde estaba el escalador aleatorio, y yo desciendo en él con su grupo. Cuando por fin llegamos al suelo, oímos las sirenas. Otra escaladora de mi edad murió ese día en el mismo acantilado. Su equipo se desprendió de la pared y cayó al suelo. Tuve un traumatismo con el arnés de escalada durante 2 semanas, me dolían mucho los flexores de la cadera y no podía hacer ninguna actividad física. Tuve mucha culpa de superviviente durante meses después. Puedes morir en menos de 15 minutos por un traumatismo por arnés, y yo estuve colgado a la luz directa del sol en el mío durante 2 horas. Desde entonces he aprendido técnicas de rescate en escenarios de escalada después de no visitar ese acantilado durante 1 año después del incidente. Hice la ruta completa de la cresta norte del Monte Stuart, en la cordillera Enchantment, en el estado de Washington, con un compañero. Estábamos equipados para subir y bajar en un día, y habíamos pasado todo el verano trabajando duro para estar preparados. Los dos acabamos con un chorro de jersey a mitad de la subida por culpa de una mala comida la noche anterior, lo que nos frenó a paso de tortuga. No hay ningún lugar para abandonar la ruta, así que llegamos a la cima al anochecer, y tuvimos que bivaquear justo debajo de la cima, sin agua y con 2 barritas energéticas entre los dos. La noche más larga de mi vida y, para colmo,
Mi compañero empezó a alucinar en mitad de la noche. Conseguimos salir al día siguiente después de una noche fría con una manta de emergencia, dando una gran calada a una pipa de agua, y viendo cómo mi ritmo cardíaco se disparaba a 240, me volví literalmente hacia mi mujer, con toda la calma del mundo teniendo en cuenta la situación. Primero, necesito que te quedes lo más tranquilo posible. Voy a llamar al 911. Mi ritmo cardíaco es de 240. Tengo menos de un minuto para explicar esto. Repasé la RCP tan sucintamente como pude, le di las instrucciones de la ambulancia y, efectivamente, casi me desmayo cuando mi corazón empezó a ceder. Estaba aterrorizado, pero sabía que o bien entraba en pánico, y era probable que me diera un ataque al corazón, o permanecía absolutamente tranquilo a pesar de mi terror al ver el 240, y me aseguraba de tener la mejor oportunidad de salir. Así es como aprendí que puedo fumar porros, o hacer vapes, pero no puedo rasgar bong debido a alguna cosa genética que hace que mi corazón reaccione de forma exagerada a demasiado THC, el momento más aterrador de mi vida. Sobreestimé mis capacidades de natación y mi resistencia. Un grupo de amigos y yo estábamos nadando en un lago artificial. Estos lagos se excavan junto a los ríos para almacenar agua cuando el nivel de los ríos sube. Por lo tanto, suelen tener orillas muy empinadas y son muy profundos. Así que decidimos cruzar el lago en un flotador solo por diversión. A la vuelta, uno de nosotros soltó la pelota de playa y empezó a flotar lentamente. Estúpidamente pensé, oh, podría cogerla. Solté el flotador y empecé a nadar hacia la pelota. Pero, por supuesto, la pelota seguía flotando más rápido de lo que yo podía alcanzarla. Así que me rendí y traté de nadar hacia la orilla. La orilla estaba a unos 15 metros, pero no podía sentir el lecho del lago. El pánico empezaba a apoderarse de mí, porque ya estaba cansado de perseguir la pelota. Empecé a nadar hacia la orilla, pero no era capaz de seguir. En este punto pensaba para mí mismo, oh mierda, me voy a ahogar. De alguna manera, conseguí sacar mis últimas reservas de energía, y nadar lo suficiente como para poder ponerme de puntillas. Podría haber pedido ayuda, pero no lo hice. Y, en serio, no sé por qué. Estaba nadando en la costa con la esperanza de coger algunas olas. Noté una muy bonita y empecé a girar. Mientras giraba noté una tortuga marina en la naturaleza y me distraje. Después de una fracción de segundo la ola golpeó y me envió girando bajo el agua. Antes de que lograra dejar de girar y llegar a la superficie, pensé que eso era todo. Ahora tengo miedo al mar abierto. Tenía quizá de 7 a 9 años, no más de 10, y estaba en la playa con mis padres y mi hermano gemelo. Hice un amigo, y nos divertíamos mucho en la zanja que se formaba entre el banco de arena y la orilla, donde había profundidad y calma pero no era mar abierto. De vez en cuando, una gran ola nos arrastraba o se estrellaba contra el banco de arena. Pero por lo demás era estupendo remar con mi tabla de buggy, hasta que me acerqué demasiado al banco de arena, y una ola me arrastró por encima de él hacia las grandes olas. Solo puedo recordar una visión de túnel de mi hermano y amigo gritando y mi padre haciendo esa caminata de padres de oh mierda, el niño está en problemas, mientras estoy frenéticamente pateando contra la gran ola que puedo sentir tirando de mí. Todavía puedo sentir el tirón en mis piernas, mi cuerpo, la tabla rebotando y tratando de no dejar que la parte delantera de la misma se sumerja demasiado y me inunde. Probablemente me habría ahogado si eso hubiera ocurrido. No recuerdo haber vuelto a montar la ola, solo que salí del agua y pasé al menos una hora a la sombra sobre las toallas. Me dijeron que era una ola grande, y que básicamente desaparecí en la espuma hasta que papá me sacó por un tobillo. 2 horas más tarde y estaba de vuelta en el agua de nuevo, jaja. Me encanta el océano y era aparentemente demasiado tonto como un niño para ser traumatizado. Esto fue alrededor del año 2000. Estaba caminando por el centro de la ciudad a altas horas de la noche. Llegué a la esquina cuando oí que 2 personas se gritaban. Uno de ellos sacó una pistola y apretó el gatillo. La bala falló y dio en la esquina del edificio junto al que estaba. Me golpeó con un pequeño trozo de piedra en la mejilla. Pensé no, di la vuelta por donde había venido y salí corriendo. Otro fue en 2008, otra vez a altas horas de la noche. Volvía a casa después de comprar unos sándwiches en una gasolinera cercana. Pasé por un White Castle y vi a 3 hombres gritando a una mujer. Me detuve un momento y reanudé la marcha cuando ella empezó a gritar. No oí ningún miedo en su voz. Así que me encogí de hombros y seguí mi camino. Casi llegué a casa cuando un coche se paró delante de mí, y los 3 tipos saltaron y empezaron a preguntarme por qué había corrido. No había corrido en absoluto. Intenté explicarlo, pero ellos siguieron,
acercándose a mí y amenazándome. Estaba aterrorizado y buscaba una forma de escapar. Miré hacia el edificio en el que vivía y me detuve allí, pensando que si podía entrar, estaría a salvo. Uno de ellos también miró hacia allí, y vio el coche de policía en el aparcamiento. El lugar era una vivienda pública en una zona algo peligrosa, por lo que teníamos un agente de policía que vivía allí, hacía patrullas dentro y fuera. Debió de verlo porque lo siguiente que recuerdo es que volvieron a subirse a su coche y se marcharon. Me desmayé. Creo que me había desmayado en una o dos ocasiones anteriores, pero esta vez fue diferente. Cuando me desmayé, me desperté todavía en el suelo sin poder moverme. Soy plenamente consciente de lo que acaba de ocurrir y no puedo moverme. No sabía si mi cabeza goteaba sangre o algo así. LOL, no fue así, gracias a Dios. Y sucedió en el baño. Siempre cierro la puerta cuando estoy allí por alguna razón, así que pensé que solo iba a estar allí y morir. Así nadie se enteraría. Pensé para mis adentros, maldita sea, ya estoy muerto. Intenté con todas mis fuerzas moverme y finalmente, después de un minuto más o menos, fui capaz de mover los dedos, luego los brazos, las piernas, y ya estaba bien. No sé si es normal que los desmayados no puedan moverse después de desmayarse, porque la vez anterior que me desmayé, eso no fue un problema, pero da igual, al menos he sobrevivido. Tenía al menos de 8 a 9 años, y estaba en el parque acuático con mis primos y abuelos. Mi primo y yo nos metimos en la piscina de olas con flotadores de donuts. Mi otro primo se fue y entonces mi otro primo con el que estaba en ese momento se bajó de su flotador, y nadó hasta las cosas de la escalera en el lado de la piscina. Mi primo era mejor nadador que yo, pero no quería quedarme atrás. Así que mi tonto culo se bajó del flotador y trató de nadar hasta las escaleras. Fue justo cuando empezaron las olas, así que el pequeño de 8 a 9 años estaba intentando nadar, literalmente remando a lo perrito, que de hecho no es muy efectivo cuando se nada, y sentí que el agua empezaba a engullirme. Empecé a jadear. Sentí que me ahogaba con el agua. Fue horrible. Obviamente, sobreviví. Eso fue probablemente lo más parecido a pensar voy a morir. Además, cuando lo pienso, no sé si los socorristas me habrían visto si me hubiera ahogado porque era muy pequeño y la piscina estaba llena. Todavía me asusta a día de hoy. Nuevo miedo desbloqueado después de eso, miedo a ahogarse. He tenido una extraña emergencia médica. Para empezar, no soy diabético y no tengo ningún problema con el azúcar en la sangre. Pero una noche estaba en mi habitación y empecé a sentirme débil. Subí a una habitación con otra persona por si me desmayaba. Pero entonces se puso aún peor. No podía hilvanar una frase. Entonces me di cuenta de que tenía vómito por toda la camisa. Pero no recordaba haber vomitado. No recuerdo la cifra que dijeron, pero recuerdo que dijeron que mi glucosa era peligrosamente baja cuando la comprobaron en la ambulancia. Solo puedo describirlo como que me sentí drogado. Estaba tomando medicación para el dolor en ese momento, y en el momento pensé que podría haberla confundido con otra pastilla que tomo, lo que habría hecho como 16 miligramos de hidromorfona en total. Me entró el pánico pensando que tenía una sobredosis. Todo se siente borroso, el mundo a mi alrededor comenzó a tener una viñeta, cosas de miedo, pero al final, realmente no tengo ninguna explicación de por qué mi nivel de azúcar en la sangre bajó de repente. Mi mujer y yo viajamos a China en 2010 para unas vacaciones. Fue de última hora, así que reservamos un tour privado, con autobuses privados y conductores por todas partes, etc. Un día, mi esposa y yo decidimos sentarnos en la parte delantera del autobús para obtener una mejor vista del campo mientras nos dirigimos desde nuestro hotel de la ciudad a cualquier destino turístico que era ese día. A los 10 minutos de salir de los límites de la ciudad, y de las calles bordeadas hacia las carreteras rurales de un solo carril, ya había aceptado que iba a morir. El conductor adelantaba en las curvas ciegas, conducía con 3 y 4 coches de ancho en puentes estrechos, con 3 y 4 coches / camiones viniendo en la otra dirección, exceso de velocidad en carreteras de tierra, todo lo que va en contra de la seguridad del conductor. Cogí a mi mujer de la mano, y aguanté la respiración durante los 30 minutos siguientes hasta que llegamos, y me senté en la parte trasera del autobús durante el resto de las vacaciones. Cuando era niño, mi madre siempre me llevaba a hacer rafting en aguas bravas, lo cual era divertido en aquella época y yo era un intrépido. A los de 11 a 12 años, mi madre,
Mi padrastro y mi hermano se embarcaron en una balsa para 4 personas y me pusieron en la parte delantera. Lo que no sabía es que era un día de liberación de la presa de clase 5, básicamente había una presa que liberaba agua en el río, y estaba en plena liberación y no me lo dijeron, el agua y los rápidos eran de clase 5. Cuando salimos, me doy cuenta de que algo va muy mal. La balsa en la que íbamos empezó a desinflarse mientras nos golpeábamos en el agua. Hay una sección del río que es seriamente mala. Es como un pequeño acantilado donde inmediatamente cae con 2 agujeros, círculos de agua en los que si te quedas atrapado estás acabado, y tuvimos la desafortunada oportunidad de salir volando de la caída. Como teníamos una balsa tan pequeña empezó a volcarse nada más caer. Mientras la balsa se volteaba me llevó a un momento de comprensión, como wow. Esto realmente está sucediendo. Mientras volteábamos se sentía como en cámara lenta. Me devané los sesos para pensar en el entrenamiento que había hecho debido a que mi madre era guía de río. Entré de golpe en el agua e inmediatamente lanzó mi cuerpo hacia adelante con los pies por encima de la cabeza. Perdí mi sentido de la orientación y no tenía ni idea de lo que era arriba y abajo. Mientras tanto, me golpeaba y golpeaba contra las rocas luchando por entender lo que estaba pasando. Entonces me golpeé contra una roca solo con la cabeza, y dejé escapar un chorro de aire. Estaba en un agujero, girando constantemente mientras sentía que el agua empezaba a llenar mis pulmones. Hice un intento desesperado de mi entrenamiento para nadar horizontalmente hacia la corriente. Cuando llegué ahí empecé a desmayarme por la enorme cantidad de presión del agua en mis pulmones. No tenía idea de cuánto tiempo estuve bajo, pero fue al menos 1 minuto o 2. Mi hermano terminó sacándome en la balsa boca abajo. Me salvó la vida ese día, y el exceso de agua que vomité no sabía bien, en absoluto.